Lena salió de la empresa más tarde de lo habitual aquel viernes. La luz del atardecer ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios, y ella caminaba apresurada hasta la parada del autobús, con los hombros encorvados por el peso del bolso, del día, de la vida. Estaba exhausta, pero eso ya se había vuelto rutina. El trabajo en la empresa de cosméticos, aunque era su única válvula de escape, también la consumía. Revisiones de producto, reuniones intensas, plazos ajustados, todo recaía sobre ella. Llegó a casa casi una hora después, como siempre, encontrando a Sergio acostado en el sofá, con la televisión encendida a bajo volumen. Él no se movió cuando ella entró, ni cuando colocó las compras en la cocina. Eso ya no le molestaba, o al menos eso era lo que ella se decía a sí misma. El celular de él estaba sobre la mesa de la cocina. Era un modelo antiguo, con la carcasa rota. Ella solo quería empujarlo a un lado y limpiar la encimera, pero al tocar el aparato, apareció una notificación sonora, un nuevo mensaje de voz enviado por alguien guardado como mami. Era su madre, Carmen. Por instinto, por agotamiento, por un impulso que ni ella sabría explicar, Lena presionó el botón de reproducir. Lo que escuchó, sin embargo, hizo que sus manos se congelaran en el aire. La voz de Carmen sonaba nítida. ¿Está todo listo entonces? Cuando ella llegue a París, me avisas. Así tú y Estefanía pueden salir tranquilamente con la niña. Estefanía. Lena sintió que el estómago se le hundía. La suegra continuaba en el audio, hablando sobre cómo Sergio necesitaba mantener la farsa unas semanas más hasta que se cerrara el contrato en París. No era un malentendido, era un plan, una traición construida en silencio. Lena se quedó allí, con los ojos fijos en la nada, como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. Aún sostenía el celular, pero ya no escuchaba nada. La cabeza le daba vueltas. Durante años había creído estar al lado de un hombre enfermo, limitado, que la necesitaba para todo. Se despertaba de madrugada para cambiarle la ropa, llevarlo al baño, buscar medicamentos que ni siquiera tomaba en realidad. Trabajó el doble, vivió para todos, para él, para la suegra, para la hija, pero nunca para sí misma. Y ahora descubría que todo aquello no era más que teatro. Ya no cabía la rabia. Era como si algo hubiese muerto dentro de ella en ese instante, algo que ni siquiera sabía que aún estaba vivo. Colocó el celular de nuevo en su lugar, como si eso pudiera borrar lo que había escuchado. Pero la mente ya disparaba recuerdos y señales que antes elegía ignorar. Las veces que Sergio decía sentir dolores inexplicables siempre que ella consideraba cambiar de empleo. Las crisis de pánico que solo surgían cuando ella amenazaba con salir de casa unas horas. Las miradas cómplices entre él y la madre que ella siempre justificaba como cuidado. Todo tenía sentido ahora. Y lo peor, él intentaba llevarla a París no por amor o apoyo, sino para seguir explotándola a distancia, manteniéndola ocupada mientras él vivía otra vida con otra mujer, usando incluso a la hija como pieza del juego. Lena sintió náuseas. Aquello era más que una traición amorosa, era una traición existencial. Esa noche no enfrentó a nadie, no gritó, no lloró, no azotó puertas, solo cenó en silencio con su hija, escuchando a Sergio quejarse de la comida como de costumbre, mientras fingía dolor en la pierna al levantarse de la silla. Lena solo observaba. Por primera vez en 1907, mucho tiempo, lo veía de verdad. Cada gesto de él, antes envuelto en compasión, ahora parecía una actuación barata. La hija, demasiado pequeña para entender, solo pidió ver un dibujo animado antes de dormir. Lena la acompañó hasta el cuarto, arregló las sábanas y se quedó un tiempo sentada en el borde de la cama, mirando el rostro dormido de la niña. Y entonces, algo dentro de ella se movió. Un sentimiento nuevo, o quizás muy antiguo para recordarlo. Ganas de irse.
A la mañana siguiente se despertó temprano como siempre, preparó el desayuno para su hija y salió al trabajo, pero con una diferencia. Esa sería la última vez que seguiría esa rutina. En el camino a la empresa, decidió que hablaría con don Víctor. Él ya había mencionado, en conversaciones discretas, que la filial en París necesitaba a alguien de confianza, alguien con mano firme, talento y paciencia. Siempre había rechazado la idea por las limitaciones de su esposo, pero ahora ya no tenía sentido anularse. Al llegar a la empresa, tocó a su puerta sin vacilar. Don Víctor, con su calma habitual, la escuchó en silencio, y cuando ella dijo que quería aceptar la propuesta para París, él solo sonrió con los ojos, como quien ya lo esperaba. El día pasó como un borrón. Entre reuniones, hojas de cálculo y despedidas silenciosas, Lena ya no se sentía allí. Era como si algo se hubiese apagado dentro de ella, y al mismo tiempo, otra cosa finalmente hubiese despertado. No le contó a nadie lo que descubrió. No habló con Sergio, ni respondió los mensajes pasivo-agresivos de la suegra. Solo comenzó a planear. Llamó discretamente a una amiga abogada, pidió orientación sobre el proceso de separación y empezó a reunir documentos. Por primera vez, no se sentía débil por pedir ayuda. En realidad, sentía fuerza incluso en el silencio. Al salir del trabajo, pasó por una papelería y compró una carpeta organizadora. Algo simple, pero esa carpeta representaba el inicio de todo, la organización de su propia libertad. Llegar a casa, encontró a Sergio acostado en la cama con la pierna estirada y una bolsa térmica apoyada. Fingió no notar nada. Fue al cuarto de su hija, la bañó, le contó una historia y esperó a que se durmiera. Luego se sentó al borde de su propia cama y se quedó mirando el techo. El apartamento parecía más frío de lo normal. Las paredes, antes familiares, ahora se sentían estrechas, asfixiantes. Lena pensó en todo lo que había dejado de vivir, los viajes rechazados, los cursos postergados, incluso las noches de sueño que cambió por cuidar de alguien que ni siquiera necesitaba cuidados. Esa noche no lloró, no más. Por primera vez en muchos años sentía que tenía el control, no del mundo, pero sí de sí misma. Al día siguiente, Lena comunicó formalmente su decisión en la empresa. La transferencia a París se realizaría en 2 semanas, tiempo suficiente para organizar todo sin levantar sospechas. Su hija iría con ella. Ya tenía edad para empezar en una nueva escuela y ella se encargaría de garantizar eso personalmente. Sergio, por otro lado, aún no sabía nada. Continuaba con sus crisis y quejas sobre dolores que nunca fueron diagnosticados. Carmen llamaba todos los días para saber si lo estaban cuidando bien. Lena respondía con calma como siempre, pero por dentro sentía un desprecio silencioso que nunca imaginó que podía sentir. No era rabia. Era como si la decepción hubiese secado cualquier afecto que quedaba. Esa misma semana encontró a la amante de Sergio en 1900. Redes sociales. El nombre Estefanía no salía de su cabeza desde el audio, así que decidió buscarla. Era ella. Perfil abierto, fotos con leyendas cariñosas, indirectas sobre relaciones secretas y futuro en París. Lena miró durante unos minutos sin emoción. No dio clic en nada, no mandó mensaje. Solo confirmó lo que ya sabía. Llevaba siendo reemplazada desde hacía mucho tiempo, solo que no lo había visto. O mejor dicho, había preferido no verlo. Eso dolió menos de lo que imaginaba. Lo peor ya había pasado. Lo peor fue haberse perdido a sí misma durante todos esos años, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y ahora ya no había espacio para aferrarse a lo que fue. El sábado por la mañana, Lena se despertó temprano, pero no por obligación.
Se sentó a la mesa con un café caliente entre las manos y pasó unos minutos simplemente mirando por la ventana del salón. El cielo estaba despejado y por algún motivo eso la conmovió. Se levantó y empezó a separar ropa, documentos, juguetes de su hija, todo con una calma precisa, casi quirúrgica. Era extraño pensar que viviría en otro país, con otro ritmo, otros colores, pero lo más extraño era el alivio, como si su cuerpo, antes siempre tenso, ahora respirara distinto. Cuando Sergio se despertó, preguntó si había hecho café, y ella solo respondió con un no. Él no insistió. Volvió a su cuarto cojeando, como siempre, sin imaginar que esa sería una de las últimas veces que fingiría para alguien que ya sabía toda la verdad. Esa tarde, Lena llevó a su hija a jugar al parque, algo que casi nunca hacía, por estar siempre sobrecargada. Observó a la niña correr tras las palomas, sonriendo con libertad, y ahí entendió que el futuro no era solo suyo. Su hija también merecía otra oportunidad, otra referencia de amor, de cuidado, de verdad. Ya había visto demasiado dentro de aquella casa, aunque no entendiera del todo. Al volver preparó la cena, acostó a su hija y con la casa en silencio entró al cuarto con el sobre en las manos. Dentro, los documentos del divorcio. Los dejó sobre el escritorio, donde Sergio pasaba horas viendo videos y quejándose de la vida. No escribió una nota, no explicó. La verdad ya estaba allí, cruda y completa, y ella ya no le debía explicaciones a nadie. Sergio estalló a la mañana siguiente, despertó gritando el nombre de Lena, exigiendo explicaciones, diciendo que ella era una ingrata, que estaba destruyendo la familia. Pero el teatro ahora sonaba ridículo. Ella simplemente lo miró con una firmeza que nunca había usado antes y dijo: «Firma, o la justicia se encargará». Él todavía intentó victimizarse, mencionó a la hija, la familia que construyeron. Incluso amenazó con hacerse daño, todo con la voz quebrada de quien había perdido el control. Lena no respondió más. Tomó su bolso, llamó a su hija y se fue. La abogada ya le había dicho que era importante alejarse cuanto antes. Carmen, furiosa, apareció en el edificio ese mismo día. Intentó llamar más de 20 veces, pero Lena había cambiado de número. Estaba fuera de alcance, por fin. Los días siguientes fueron una mezcla de prisa y liberación. Organizó la mudanza, firmó los papeles, avisó a la escuela de su hija y cerró los últimos asuntos en el trabajo. Don Víctor fue más que comprensivo. Ofreció apoyo, ayuda con la vivienda en París e incluso la puso en contacto con una empleada local que podría ayudarla a adaptarse. El gesto la conmovió, pero ella rechazó cualquier cosa que pareciera caridad. Quería empezar de nuevo con sus propios pasos. Y así lo hizo. En 2 semanas estaba en otro uso horario, con su hija al lado y una nueva dirección. El apartamento en París era pequeño, pero claro, silencioso de una forma buena. Por primera vez, el silencio no venía del miedo, venía de la paz. La rutina en París comenzó de forma simple. Su hija entró en la nueva escuela, hizo amigos rápidamente y Lena se sorprendió con la ligereza de los días. En el trabajo fue recibida con respeto. Don Víctor mantenía su postura amable, pero ahora con aún más admiración, como si viera en ella algo que ni siquiera ella había visto antes. Comenzaron a almorzar juntos los viernes, sin promesas, sin prisa. Ella sabía que él sentía algo por ella, pero no quería confundir amor con fuga, y él parecía entender eso. Por primera vez, Lena tenía espacio para ser quien era, sin la carga de representar algo para alguien. Ya no necesitaba moldearse al sufrimiento. Se sentía completa, incluso con todas las cicatrices. Mientras, tanto del otro lado, Sergio enfrentaba la caída. El proceso avanzó rápidamente gracias a las pruebas de manipulación y del falso cuadro de salud. Perdió el apartamento, la pensión y el poco respeto que aún tenía de su madre. Carmen,
Ante la exposición pública, rompió el contacto, no por arrepentimiento, sino por vergüenza. Y él, que siempre se creyó más listo, terminó rodeado por el silencio. No el silencio de la paz, sino el de la irrelevancia. Lena no celebró. No se trataba de él. Se trataba de ella, de salir de un ciclo donde el amor era moneda de cambio, de enseñarle a su hija que el amor no combina con dolor. El pasado aún dolía a veces, sí, pero ahora dolía lejos. Un año después, Lena caminaba con su hija por las orillas del Sena, en un domingo cualquiera. Era otoño, las hojas cubrían el suelo y el viento traía ese olor de ciudad viva. Se detuvieron a comprar croissants en una panadería pequeña y la hija pidió tomarse una foto. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, sin culpa ni esfuerzo. Aún guardaba recuerdos de lo vivido, pero ahora no la paralizaban. Eran parte de quien se había convertido, no de quien había sido. A veces pensaba en cómo habría sido su vida si no hubiera presionado el botón de reproducir en aquel celular. Si hubiera seguido ignorando las señales, creyendo en promesas vacías, tal vez todavía estaría allí, viviendo a medias, muriendo poco a poco. Pero no, ella eligió irse. Don Víctor seguía a su lado, no como un salvador, sino como alguien que la vio florecer a su propio tiempo. Estaban construyendo algo hermoso, basado en el respeto que siempre le había faltado. Lena sabía que aún enfrentaría desafíos, pero también sabía que ya no se callaría más. El dolor de aquella ruptura no había sido en vano. Hoy, al mirar atrás, ya no veía a la mujer que servía café y silencio en un apartamento oscuro. Veía a alguien que, aunque herida, tuvo el coraje de levantarse y partir. Y aunque el mundo nunca supiera todo lo que ella enfrentó, ella lo sabía. Y eso bastaba, porque la libertad, una vez conquistada, nunca vuelve a caber en la misma prisión.